Se nos adelantó la chicharra, pero bueno, empezamos con alerta consumidor y voy a empezar dando el número telefónico. No, mejor que lo de Crisólogo. ¿Cómo estás? Siempre me haces esto, por favor. 6190747. Repito, 6190747. Llámenos porque el tema de hoy es muy, pero muy serio. Así es. Bueno, pasaste el examen de oculista. Muy bien. Y escríbanos. Todo lo que tiene que hacer uno aquí. Bueno, y también escríbanos a nuestras redes sociales. El tema de hoy es consumidores con discapacidad. Siempre escuchamos las quejas, ¿no es cierto?, de esos consumidores con discapacidad, de que no hay rampas, ¿no?, que no hay buena infraestructura para ellos, que los estacionamientos no están en el lugar adecuado, o que viene gente y se estaciona en los pocos estacionamientos que hay, en fin. Pero ¿cómo se quejan? Ese es el tema. ¿Dónde se quejan? Bueno, de eso vamos a hablar el día. Ahora sí empezamos. Vamos a hablar entonces de cómo se pueden quejar los consumidores con discapacidad. Les repetimos el número. 6190747, repito, 6190747, llámenos. ¿Por qué? Porque el tema de la discapacidad afecta a un gran número de personas. Como mencionaba, la OMS establece que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y en el Perú se habla de que esta cifra asciende a aproximadamente 4 millones de peruanos, lo cual es un montón. Entonces nosotros tendríamos que preocuparnos porque cualquier persona a la que estimemos o que esté a nuestro alrededor puede tener algún tipo de discapacidad y no podemos tener una actitud displicente, indiferente frente a ellos. ¿Qué nos dice la legislación? El Código del Consumidor reconoce que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se cuentan entre los consumidores llamados vulnerables. Okay. ¿Qué significa que son vulnerables? Que el Estado debería esforzarse lo más que pueda para proteger, para garantizar los derechos que les asisten. Sin embargo, en la práctica, como vamos a ver, eso no sucede. Bueno, estábamos viendo en este momento justamente que este señor con su silla de ruedas estaba tratando de utilizar la rampa y no podía porque justamente le habían puesto en una obra un rompemuelle. Entonces, tú dices que el Estado tiene que cuidar sus derechos, pero es el mismo La Estado realidad que te demuestra. Que los vulnera. Entonces, ¿cómo hacer? No solo el Estado, sino las empresas. Yo recuerdo mucho que en los baños de un centro comercial del Cono Norte habían puesto para ingresar al baño no solo que te cobraban, sino habían puesto estas puertas giratorias que tienen como unos bracitos y entonces la persona que tenía silla de ruedas o que tenía muletas, como hicimos una constatación, no podía entrar. Entonces ni siquiera la infraestructura para cosas tan elementales como los servicios higiénicos está pensado. Mira esa rampa. Claro, ahí ves que el caso de una rampa que está demasiado empinada. Obviamente la construcción tanto de las rampas, los famosos rompemuelles que todos padecemos, tiene que cumplir con estándares de medición. Es obvio que aquí esto no está pasando. Ahora, lo cierto es que la protección del consumidor que tiene algún tipo de discapacidad involucra lo que tú has dicho. Involucra, por ejemplo, que se les exonere de turnos cuando están haciendo colas. Involucra que la infraestructura del establecimiento sea adecuada para las necesidades de estas personas. Involucra que existan avisos en los establecimientos indicando que los consumidores con discapacidad tienen derechos. Involucra que cuando un consumidor quiera presentar reclamos, que es lo que tú estabas diciendo desde el inicio, se generen sistemas para que las atenciones de ellos tengan también el carácter de preferente. Te voy a dejar en pausa porque ya están empezando a llamar. Y tenemos a Carmen Delgado que nos estaba llamando de Ica. Muchísimas gracias, que nos llaman desde Ica. Saludos para ellos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Buenos días, señorita. Yo estoy acá muy desconcertada sobre Contugas. ¿Cómo? Carmen, ¿puedes repetir? Sí, Contugas. De Contugas es una queja que tengo. A mí del mes de diciembre, enero, febrero, a mí no me han cortado a mí el gas, pero sin embargo me están cobrando la reconexión. No lo entendemos, Carmen. Yo sí la entendí. Sí, tú sí. A ver, No te preocupes, Carmen. Aunque no es el tema, lo que está refiriendo Carmen es que ella tiene una conexión de gas. Se la han instalado, pero no está usando el gas y sin embargo le están cobrando la conexión. Lo que ocurre es que hay un periodo de tiempo en el cual cuando te hacen la instalación te van a cobrar para que se resarza a la empresa por la inversión que le supuso realizar esta conexión, aunque tú no hayas usado el servicio. Cuando termine de efectuar el pago vas a pagar únicamente lo que es tu consumo, mi estimada Carmen. Ahora, yo entiendo que no estás usando, ¿no? Otra cosa sería que tú hayas pedido que se te suspenda el servicio, no lo sé. Pero si ha sido así, tendrías que pedir que se te reconecte el servicio. Ok, Carmen, te vamos a pedir que si puedes volver a llamar y dar esos detalles
que está pidiendo Aunque sea por Crisólogo, interno, claro. por interno, des los detalles, por favor, porque sería bueno saberlo, ¿no? Porque de acá ha entrado un poco entrecortada la llamada, entonces no te hemos podido repreguntar. Muy bien, entramos ya con el tema, porque creo que tenemos otra llamada. ¿Estamos con más llamadas? No, pero vamos a entrar en el tema. Pero seguimos con el tema de los consumidores discapacitados. El tema es que muchas veces la indiferencia se traduce también en discriminación, y se traduce en varias esferas de la vida cotidiana. Empecemos con los colegios. Muchas veces los padres que quieren matricular a su hijo que tiene algún tipo de discapacidad son objeto de discriminación, y los colegios ensayan todo tipo de argumentos para negarle la matrícula al chico. Nosotros entendemos perfectamente que pueden reservar un cupo de alumnos que tengan algún tipo de situación de estas, pero no pueden decirles no a todos. Y esto tiene que ser objeto de supervisión por parte del Ministerio. Ya que hablamos de servicios, el servicio de transporte público. En el servicio de transporte público, los consumidores tienen derecho al famoso asiento reservado. El asiento reservado es una conquista ciudadana, porque muchas organizaciones hace varios años se unieron para generar este sistema, que de alguna manera ha tenido éxito. Digo de alguna manera porque, sin embargo, el asiento para discapacitados, que está ubicado en la parte delantera de las unidades, muchas veces no tiene un pasamanos del cual pueda agarrarse la persona que viaja en él. Y se han producido una gran cantidad de accidentes de tránsito con los lindos que manejan acá los choferes. Se han producido gran cantidad de accidentes de tránsito porque ese pasajero que tiene discapacidad sale disparado, claro, y al no tener de dónde asirse, pues se proyecta y se golpea la cabeza, se rompe los huesitos, etc. Quiero hacer un entre paréntesis en una de las cosas que tú has mencionado, y creo que aquí varios padres de familia han parado la antena. Y es los niños con discapacidad o con habilidades especiales que van a los colegios, por más cuota que tengan o no cuota que no tengan, cada vez que son aceptados en un colegio, esos colegios que no, bueno, privados sobre todo, les piden atención especializada. Es decir, que el padre tiene que pagar el colegio, pero además tiene que pagar a una persona que esté al 100% del servicio del niño. No, eso no es verdad. Okay. Ese es un cobro indebido. Es obligación legal del colegio brindar las facilidades para que los niños que tienen alguna discapacidad puedan ser tratados de una manera adecuada. O sea, no caigamos en el prejuicio de pensar que una persona que tiene algún tipo de discapacidad es una persona pues que se va a tirar por la ventana, es una persona que va a tener una actitud que es absolutamente fuera de la lógica. Pero ¿no? Lo que pasa es que básicamente, ¿sabes cuál es la palabra clave con esa persona? Paciencia. Okay. Una paciencia mayor. Y básicamente, si una persona dedicada a la docencia no tiene esa virtud, pues tendría que cambiarse de profesión. Pero lo cierto es que si el padre nota que hay algún problema de discriminación porque su hijo tiene una discapacidad, el camino es denunciar el caso ante el INDECOPI. Yo conozco de casos de padres de familia que han llevado y el INDECOPI se ha pronunciado a favor del padre de familia, poniendo multas severas al colegio y a quienes hacen la promoción del colegio. O sea, no es broma. Este tema de la discapacidad sí ha sido tomado en serio por el INDECOPI. Así que yo les digo que si ustedes se enfrentan a una circunstancia como esta, tienen el camino abierto para poder litigar. Porque lo que sucede a veces es que aceptan a niño o niña y lo que hacen es a medio año decir, no, señor, señora, este muchacho necesita un cuidado especial y nosotros no podemos. O se lo lleva o trae a alguien. Pero ahí hay un doble perjuicio, pues, ¿no? Entonces, si un colegio hace esto, realmente, claramente está violando el derecho del consumidor a recibir un servicio idóneo, porque la idoneidad implica recibir aquello por lo que paga. Si el padre, a cambio del pago de la matrícula y la pensión, ¿qué espera recibir? Espera recibir que su hijo reciba la educación correspondiente, ¿no? Entonces, esa es una realidad. O sea, los colegios, yo entiendo que tienen, pues, que son empresas, los colegios son negocios, pero hay situaciones en las cuales tienen que tener un poquito de solidaridad en relación a las situaciones de los demás, ¿no? Tenemos a Carlos Bustamante en línea, él nos llama desde Jesús María. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Crisólogo? Un gusto. Bueno, yo tengo a mi esposa que la llevo en silla de ruedas casi 3 veces por semana al hospital de Bagliardi. Yo vivo como a 6, 7 cuadras de ahí, pero para hacer ese recorrido tenemos que salir con 1 hora de anticipación porque tenemos que darnos vueltas, esquivando calles que no tienen rampas, o si no a veces tienen rampa donde termina la calle, cruzo la pista, y en la otra vereda donde empieza la otra calle no tiene rampa. Entonces tengo que estar ya memorizando por dónde irme, y una vez que llego a Salaberry, por ejemplo, los carros se meten, no respetan que uno quiere pasar, las pistas están con demasiados baches. Llego en la puerta del hospital de Bagliardi, los carros están haciendo cola, no dejan pasar a las sillas de ruedas, y
también delante del hospital de Bariachi existe el problema de que, sabiendo que hay tanta gente en silla de ruedas, no tienen rampa en algunas veredas. Hay que estarle haciendo, como decía previamente, caballito, para que pueda subir la silla. Y a veces me encuentro con un hueco, entonces yo sufriendo. Imagínate si ella sola tuviera que llevar su silla de ruedas. Yo te estoy hablando que yo tengo fuerza, la puedo levantar, todo, pero me imagino cómo está la gente que solo lleva en su silla. Se pueden caer fácilmente. ¿Y te has quejado en algún momento, en alguna instancia, Carlos, solamente por curiosidad? No, la verdad que no. Ahora quisiera enterarme de cómo hacerlo, porque no sé si tiene que ver con eso la municipalidad o otra entidad, no sé, pero como uno sabe que va a tener que hacer siempre esos recorridos, a veces ya tengo que estar tomando taxi, después el problema también es que los taxis no quieren llevar a veces silla de ruedas. Uy, alrededor de este tema hay cualquier cantidad de ramas que uno tiene que hacer con una persona que tiene una discapacidad. Entonces, no solamente las pistas, sino a veces los taxis. O sea, todo tipo de problemas que uno tiene que pasar por esto. Pero quisiera más bien que ustedes me orienten a ver a quién puedo recurrir. Ok, Carlos, muchas gracias por tu consulta y aquí está Crisólogo. No, bueno, yo puedo dar fe y seguramente que tú también de lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, quienes hemos ido al Hospital Rebagliati en más de una oportunidad, podemos constatar que todo lo que él dice es cierto, no ha exagerado lo más mínimo, ¿no? Pero ahí se notan dos temas. El primer tema es la infraestructura deficiente, no la infraestructura ciudadana deficiente, y obviamente la infraestructura del hospital propiamente dicho, que también lo es. La infraestructura de la ciudad, ¿a quién le corresponde? A la municipalidad, al alcalde. Es él el que tendría que preocuparse por esta clase de temas que afectan, repito, a un gran número de personas. En cuanto al tema el otro factor es el tema de la actitud que tenemos nosotros frente a los consumidores que tienen discapacidad. Por ejemplo, es verdad lo que dice él, que cuando tú vas a ingresar al hospital hay una fila de taxis, primero que ocupan todo el carril de la derecha y segundo hay una fila de taxis que está tratando de entrar. Ninguno le cede el paso a una persona con discapacidad, todos le meten el carro. Y eso no solo pasa en relación a los consumidores con discapacidad, eso ocurre en relación a cualquier consumidor o a cualquier usuario que hace uso pues de la vía pública. El carro te lo meten y te meten el bocinazo y se cruzan la luz en rojo y te asustan. Hay gente, y yo lo he visto, que disfruta asustando a personas, adultos mayores, cuando les meten el carro y la pobre persona tiene que correr. Entonces también ahí tenemos un tema de falta de educación para respetar a estas personas que son más vulnerables. Pero hay servicios, ¿no? Tenemos más llamadas, puedo decirte los servicios. No, sigue. Tenemos el caso de los servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones. Hace poco, el año pasado, en una conferencia de prensa, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, junto a los OSIPTEL, que es el regulador, anunciaron de que se iban a dar paquetes especiales para los usuarios que tenían algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de visión, que tienen problemas de oído, etcétera. Se hizo el anuncio, pero yo constantemente recibo llamadas en el programa de radio que tenemos en Radio Nacional a las 9 de la mañana, de gente que, a pesar del anuncio que se hizo, y a pesar de que el único requisito era inscribirse en el registro para personas discapacitadas del CONADIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, no tienen derecho o no se han hecho acreedores a los paquetes especiales por parte de las empresas prestadoras. ¿Es publicidad engañosa? No es solo publicidad engañosa, acá se trata de un anuncio oficial con las autoridades de los OSIPTEL. Entonces, a todas las empresas de telecomunicaciones que nos están mirando en este momento, ustedes se comprometieron, antes de que saliera una regulación por parte de los OSIPTEL, a adoptar estas medidas. Así que es tiempo que informen a la ciudadanía qué han hecho para implementar medidas o planes especiales para personas con discapacidad, porque ese es su derecho. Crisólogo, antes de pasar a la próxima llamada, Carlos, quien nos llamó hace unos momentos, pidió por favor qué puede hacer, a dónde se va a quejar, ¿no? Porque acá hay dos problemas. ¿Se puede quejar a qué municipalidad? ¿Porque van a decir a la local o a la municipalidad de Lima? No, tendría que quejarse a la municipalidad distrital, en este caso a la de Jesús María. Y en el caso de que él haya detectado problemas en infraestructura que no sea adecuado a las necesidades de personas con discapacidad en el nosocomio, ante las autoridades del Hospital Rebagliati. A ver, ojalá le hagan caso. Bueno, y por favor, llámanos, aunque sea por el interno, claro. Cuéntanos qué pasó y los días que tenemos alerta consumidor hacemos más presión sobre tu caso. Para hacer seguimiento también, a ver si realmente te han escuchado y si hay un documento de que han aceptado tu solicitud. Además, ¿no? Carla, que es una situación que no le afecta solamente a Carlos, nos afecta a todos. A todos, claro. ¿No? Carlos, por favor, haz el reclamo y certifícalo, ¿no es cierto?, para hacerle seguimiento. Nos vamos a San Martín de Porres porque allí está Irma Beteta. Irma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por tratar este tema que creo que
que creo que están, muchas gracias por tratar este tema que creo que es tan importante. Solamente les llamaba para hacer algunos aportes. En principio, el Estado, gracias a la ley 29973, en el artículo 4.2, señala que los distintos sectores y niveles de gobierno deben incluir la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera transversal. ¿Qué significa esto? Que todos, digamos, los órganos del Estado deben tener una atención especializada de acuerdo a la función que les da el Estado en educación, en salud, qué sé yo, todos los mecanismos de accesibilidad para el derecho de las personas a estas atenciones que el Estado debe brindar. Y son cosas que a veces no se están valorando. Es verdad que se han hecho muchos avances a través del CONADIS, ha habido un trabajo bastante importante, sin embargo son trabajos que a veces quedan, ante los cambios de gestión, quedan truncados, ¿no? Y esto es una pena, que las cosas que a veces positivas que hace el gobierno no se continúan en las siguientes gestiones, ¿no? Como el programa Tundes Accesible, por ejemplo, que fue un programa que se inició justamente bajo esta mirada transversal a efecto de que estas políticas públicas pudieran actuarse de manera horizontal, con un liderazgo horizontal. ¿Qué implica esto? Que no sea solo salud quien atienda a las personas con discapacidad, no sea solo educación, no sea solo el Ministerio de Transporte o el Ministerio de la Mujer, sino todos en conjunto, en alianza, tanto el sector de gobierno nacional como los gobiernos regionales, como se hizo esta experiencia de trabajar una política, digamos, concertada con el gobierno regional, pudieran tener esta mirada transversal hacia los derechos de las personas con discapacidad. Irma. Entonces, ¿qué implica esto? Solamente para terminar la idea, esto solamente tiene que ver con que los diferentes servicios, no solamente que brinde el Estado, sino también el sector público, deben ser cumplidos bajo esta misma mirada transversal. Es hacer eco a este artículo 4.2 de la ley, que sugiero que todas aquellas instituciones, como ustedes también desde el periodismo, apelen al cumplimiento de este artículo, pero además también sugerirles algo. Justo ahí también tenemos que empezar por no llamar discapacitados a las personas. Irma. Ellos son personas con discapacidad. Irma, justamente para eso te quería preguntar, ya que eres una persona que está bastante documentada con ese tema. Yo lo que quería preguntarte es, ¿cuánto en porcentaje se ha avanzado desde la ley de personas discapacitadas, precisamente en infraestructura, y quién tendría que fiscalizar a las gestiones que vienen, cuánto avanzan? Bueno, la fiscalización, como usted sabe, la fiscalización de toda la acción del Estado la hace el Congreso de la República. Pero el CONADIS es la institución rectora de la política pública de las personas con discapacidad, ¿no? Y ella tiene la labor no solamente de promoción, de supervisión, de revisión, sino también el Congreso de la República, también la prensa, ¿no? Es el cuarto poder, y si a mí me apena que tanto tiempo de la prensa, no ustedes, sino otra prensa comercial, se dedique a estos shows de farándula y no estén promoviendo estos derechos de las personas con discapacidad. Es la gran diferencia con el Canal 7, que por eso es que lo vemos quienes respetamos el derecho de las personas con discapacidad. Mil gracias, Irma, por tu aporte. Realmente nos ha ayudado mucho para entender algunas cosas. Justo el tema que conversamos aquí con Crisólogo. Mil gracias. Sí, porque este tema es, como ha reiterado Irma varias veces, es un tema transversal que afecta a todas las esferas de la sociedad y afecta a todas las personas. O sea, no hay nadie que pueda librarse. Ahora tú puedes estar muy bien, pero de repente en un futuro ya tienes algún tipo de discapacidad, uno nunca sabe. Entonces nosotros deberíamos preocuparnos por esa situación. Y hay temas tan puntuales que podríamos hablar horas, ¿no? Pero por ejemplo se me ocurre el tema del calzado. Personas que tienen alguna situación con los pies, y la industria del calzado ortopédico en nuestro país es algo que tendría que ser regulado, porque muchas veces el calzado ortopédico no está diseñado para las necesidades reales de las personas que tienen alguna dificultad con el pie. O el tema de los audífonos. ¿Se han puesto ustedes a pensar? Las personas que padecen sordera, sea incipiente o sea aguda, tienen facilidades para conseguir audífonos, y lo caro que son estos adminículos. ¿Cuánto puede costar no he hecho una investigación de campo, pero lo que sí te puedo decir es que primero que son escasos, Ya. son escasos,
y son caros, son bastante caros, estamos hablando de miles de soles. O sea, aparatos que tendrían que tener un costo mucho menor. Entonces, en resumen, Carla, lo que vemos es que las personas que tienen discapacidad tienen legislación que les protege, instituciones rectoras como el CONADIS, legislación e incluso instituciones a las cuales pueden presentar reclamos, pero a pesar de todo ese andamiaje jurídico, la realidad es lo que hemos visto en ese video que se ha pasado hoy día. La persona que tiene algún tipo de discapacidad vive la vida cuesta arriba, porque no se cumple lo que dice el marco jurídico. Esto es para reflexionar y nosotros tenemos que seguir hablando de estos temas siempre. Sin duda, pero si no los protege ni el Estado porque no se fiscaliza, deberíamos ser los mismos ciudadanos. Cambio de actitud. Un cambio de actitud, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Cristo Lobo, por haber venido, y muchísimas gracias a todos los que nos han llamado para preguntar o para dar algún tipo de aporte, porque de esa manera es la única manera de poder cambiar un poquito, ¿no es cierto?, la conciencia de la Si cambiamos cada uno de nosotros, sí, claro, vamos a lograr un cambio masivo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Cristo Lobo. Hasta aquí Alerta Consumidor. Una pausa.